Dale, José. Gracias por venir, José. ¿Qué Sé que tal, estás Gustavo? ocupado y todo, y bueno. A ver, estoy tratando de que funcione esto bien, así avanzamos en la exposición. La materia es básicamente el consenso fiscal 2021. Vamos a cambiar radicalmente Sí, de con tema. lo que venimos hablando, pero vamos a partir de varias cosas en común, simplemente voy a mencionar dos. Una, el consenso fiscal, bien, en materia que no es otra cosa que el acuerdo entre las distintas jurisdicciones del país y la nación, parte de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿bien? Entonces, ya tenemos una primera similitud a la exposición que acaban de realizar. Es como que el ejercicio, bien, de la legislación, bien, en este caso a través de un consenso, en el otro caso era a través de un decreto, viene dada en base a una orden judicial, ¿bien? Pero radicalmente es distinto, porque en aquel momento, cuando aparece el consenso fiscal 2017, el contribuyente venía pagando desde el año 2018, y esto fue con la iniciativa de la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, una alícuota incremental, bien, por no estar establecido, por no cumplir determinadas pautas, bien, estar establecido en la jurisdicción, y más que nada se atacaba, entre otras cosas, a la industria, y la industria pasó a pagar una alícuota mínima en aquel momento del 0,5, del 1%, y en muchos casos exenta, a la alícuota del 4, del 5 y 5,5%, ¿bien? Y si bien uno, conociendo el diario de ayer, parecería que sabe, en realidad, como contadores, hacíamos pagar al contribuyente una alícuota incremental, básicamente. Y esto es algo que luego la Corte, bien, caso Haley Donnelly y otros complementarios, y recién apareció uno de la provincia de Córdoba, decretó la inconstitucionalidad de los códigos, en este caso el primero fue contra la provincia de Santa Fe, por darle un tratamiento diferencial en base a dónde estaba ubicado el establecimiento, ¿bien? Atacando lisa y llanamente lo previsto por la Constitución Nacional, donde existe claramente la prohibición de aduanas interiores. En realidad hubo situaciones a priori que se fueron dando a la sentencia de la Corte, como la aceptación de parte de la Corte de tratar ese caso en particular a través del dictamen de la Procuración de la Nación. Y ahí empezamos a alertar diciendo, acá hay un dato importante y que deberíamos conocer los contadores, bien, donde la Corte se va a hacer cargo y va a resolver sobre la cuestión de fondo, y donde el dictamen de la Procuración ya decía que era inconstitucional, ¿bien? Ya decía que era inconstitucional, y en el medio se había establecido una cautelar para el contribuyente. Entonces ya había cuestiones claras de cómo iba a resolver la Corte, en principio cuestiones claras de que lo iba a resolver, cuestiones determinantes en materia local. Sepamos que la acción en este caso es originaria y es muy difícil de lograrlo en la Corte, pero ya teníamos antecedentes que la cosa venía de alguna manera bien para el contribuyente. Y así, de todas maneras, el contribuyente siguió pagando una alícuota incremental hasta que se conoció la sentencia, y ahí apareció el consenso fiscal 2021, donde la Nación, con esta carta importante, bien, desde la Corte Suprema, logra el consenso. Logra el consenso. Hablar de un consenso entre las 24 jurisdicciones y la Nación, mejor dicho, hablar un consenso de las 24 jurisdicciones, indefectiblemente tiene que interceder la Nación, ¿bien? Y en este caso había una cuestión elemental, ¿bien? Una sentencia de Corte, ¿bien? Una sentencia de Corte donde indefectiblemente los contribuyentes se iban a adherir, ¿bien? Iban a empezar a aparecer cuestiones, reclamos procesales, por así decirlo, en cada una de las jurisdicciones. Bien, reclamo por haber pagado de más un impuesto y de ahí en más pagar una alícuota inferior. Este fue el escenario a grandes rasgos, bien, a grandes rasgos, de la situación que tuvimos en el 2017 en términos generales, y con relación al caso, a lo que venimos a plantear el día de hoy, de la situación que generó
el Consenso Fiscal 2017, donde era muy alentador para todos los empresarios, donde había importantes promesas y obligaciones que deberían cumplir las jurisdicciones adheridas al consenso, ¿bien? Y de ahí en más, luego estuvo el consenso, y como había compromisos claros que tenían que ver con cuestiones elementales, lo que venimos reclamando en aquel momento y lo que seguimos reclamando, bien, alícuotas altas, la masiva creación de sistemas de retención y de percepción y el incremento de los saldos a favor, bien, eran cuestiones determinantes que el contribuyente vio reflejado su reclamo en ese Consenso Fiscal 2017 y ahí dijimos, bueno, va a haber un mejor escenario de ahora en más, ya que esto llegó a su punto culminante, por así decirlo. La historia cuenta que hubo otros consensos, ya que había obligaciones que cumplir de parte, sobre todo de las jurisdicciones, que no era otra cosa que atender el reclamo de los contribuyentes. La historia cuenta de que luego hubo un consenso 2018 que suspendió compromisos. ¿De quién? De las jurisdicciones. Luego un consenso 2019 que suspendió compromisos también, porque indefectiblemente cuando establezco compromiso establecieron en aquel momento fecha para su cumplimiento y como no se llegaba a la fecha para cumplir, como las jurisdicciones no habían cumplido, para que esto sea un transitar legal, había que hacer algo. Si no cumplo, había que de alguna manera suspender dicho cumplimiento. Esto sucedió en el consenso 2018, en el consenso 2019, en el 2020 y hoy llegamos a un 2021 donde indefectiblemente no hay ningún tipo de compromiso favorable desde las jurisdicciones. Así que me tiento a decir que probablemente sea el último consenso 2021, ¿bien? Porque ya no hay plazos a considerar de parte de la... Ya no hay beneficios futuros a considerar, sino que en vez de comprometernos en materia del impuesto sobre los ingresos brutos a reducir alícuota, lo que se ha establecido son alícuotas máximas, ¿bien? O sea, mientras no te exceda por tipo de actividad a una determinada alícuota impositiva, o sea, una carga tributaria determinada, las jurisdicciones irán cumpliendo. Y en el medio hay una cuestión trascendente que tiene que ver con, si lo miro desde la legislación propiamente dicha, bien, propiamente dicha, hay un cambio radical que tiene que ver con el incremento del hecho imponible, bien, insisto, si lo miro exclusivamente desde la legislación. Cuando analizamos la materia local, y en este caso difícilmente nos podemos situar en una legislación, en un decreto, en una ley, bien, porque al analizar materia local tengo que resolver y posicionarme frente a cada una de las jurisdicciones, tengo que avanzar en cada una de ellas, bien, porque excepto que sea un contribuyente local, bien, de lo contrario, el contribuyente tiene que, o quien lo asesora y demás, tiene que avanzar sobre la legislación local de cada una de ellas, bien. Parto desde una premisa, el convenio multilateral lo único que hace es distribuir bases, bien, y yo mientras venía hacia acá, digo, esto es una importante oportunidad que me da Gustavo en llegar a los colegas, y es algo como que más allá de establecer qué dice un artículo, qué dice el otro, lo que voy a intentar hacer desde este escenario es concientizarlo de la materia local, ¿bien? En el convenio multilateral, cuando uno hace un presupuesto de trabajo, digamos, normalmente digo, bueno, liquido cargas sociales, te hago sueldos, te hago IVA, te hago ganancias e ingreso bruto. En realidad no es ingreso bruto. Decime en qué jurisdicción está y es ingreso bruto Córdoba, ingreso bruto Misiones, ingreso brutos La Pampa, ingreso bruto Ciudad, ingreso bruto, ¿bien? Porque el profesional debe conocer cada una de las legislaciones de cada una de las jurisdicciones.
porque cada una tiene su Constitución Nacional, cada una tiene su materia de procedimiento, cada una tiene su ley que determina el hecho imponible, las obligaciones y los impuestos, cada una tiene los sistemas de retención y de percepción, cada una tiene los sistemas de información sobre operaciones realizadas y sistemas de información sobre operaciones a realizar, cada una tiene los sistemas de pagos a cuenta, ¿bien? Cada una tiene su materia procesal, ¿bien? El avanzar en una discusión frente a una administración es luego terminar en instancia local, y la instancia local no está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos que litigar a Posadas Misiones, tenemos que litigar a Tucumán Capital, tenemos que ir a litigar a Santa Rosa de la Pampa, tenemos que ir a litigar, y así en cada uno de los casos, ¿bien? Entonces, la primera aproximación que hacemos a la materia es entender de qué estamos hablando, y esto es algo que de a poco los contadores tenemos que hacer valorar, porque indefectiblemente no es un renglón, bien, no es un impuesto más. Obviamente que está mal dicho, son 24 impuestos, bien, si el contribuyente está en las 24 jurisdicciones. Técnicamente está mal dicho, pero en realidad son 24 impuestos, porque lo único que tiene en común, señores, es el convenio multilateral, que para lo único que sirve, porque fue para lo que está creado, es para distribuir bases, nada más. Nada más. Y qué complicado que es el convenio multilateral. Y qué complicado que es el convenio multilateral. Si ustedes me hacen una consulta en particular, yo no puedo resolver con lo que dice la ley. No puedo resolver con lo que dice la ley y las resoluciones generales de la Comisión Arbitral. No puedo resolver con lo que dice la ley y las comisiones arbitrales generales obligatorias, porque también tengo que considerar las interpretativas, ¿bien? Y también tengo que analizar el caso en particular para ver qué decisión tomo, porque no está nada escrito sobre la decisión que voy a tomar. Lo que sí tengo que conocer es la jurisprudencia, ¿bien? A los efectos de tomar una posición en la cual yo pueda estar defendiendo, ¿bien? Ahora, ¿la tengo que defender? Sí, porque vas a tomar una posición que vas a beneficiar a un fisco contra otro. Indefectiblemente ese fisco que está afuera es el que te va a hacer el reclamo. Y esta es una realidad, ¿bien? Que voy a avanzar porque un poco calculo que, bien, Consenso Fiscal 2021, vamos al principio, al Consenso Fiscal 2021. Esta información está sacada exclusivamente de la página del Ministerio de Economía de la Nación, ¿bien? Donde lo hemos chequeado durante la semana, esto está actualizado, se mantiene permanentemente actualizado, y son las jurisdicciones que han firmado el consenso y que de alguna manera empiezan a aprobar la adhesión al consenso. ¿Qué es esto del consenso? No sé qué tan grado de conocimiento hay en la sala o en los que nos ven por la web, pero si hay alguien que ya conoce claramente o de alguna manera está tomando conocimiento en la materia. El consenso es una norma de mayor jerarquía que una ley local, bien, por lo tanto, donde el convenio multilateral es un consenso, salvando la diferencia. La ley de coparticipación es un consenso, salvando la enorme diferencia, pero no es otra cosa de que las jurisdicciones se ponen de acuerdo en determinadas cuestiones y se están obligadas, y existen compromisos en los cuales se están obligados a cumplir, ¿bien? Entonces, cualquiera puede hoy denunciar el incumplimiento de un consenso, ¿bien? Frente digamos, al no accionar de parte del fisco al momento de establecer exenciones y no aprobarla, al momento de reconocer alícuota reducida y no aprobarla, ¿bien? Pero bien, el consenso es un acuerdo, norma de una jerarquía superior a la local, ¿bien? Por lo tanto, pero indefectiblemente para que proceda el consenso tiene que haber una ratificación de ley local, esto es algo que funciona de este modo. Se hace el consenso, se acuerda y luego las jurisdicciones adhieren a ese consenso y de ahí el más están efectivamente comprometidas. ¿En qué estado está el Consenso Fiscal 2021? Bueno, ahí tenemos las jurisdicciones que ya conformaron dicha adhesión por ley y que indefectiblemente ya están obligadas. El resto seguramente lo va a hacer, porque no veo por qué no, ¿bien? No veo por qué no desde la óptica tributaria, ¿bien? Distinto será porque es un compromiso que también abarca cuestiones económicas, cuestiones de endeudamiento, ¿bien? Pero si la cuestión no pasa por ese lado, no veo por qué no las restantes jurisdicciones
se van a adherir al consenso sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Porque de alguna manera es un consenso 2021 favorable para el fisco, porque ustedes van a ver por ahí, por eso para los fiscos, porque ahí van a ver que los fiscos se comprometen a incrementar el hecho imponible. Bien, o sea, me comprometo a incrementar el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Digo, ¿qué compromiso es ese? ¿Qué compromiso es ese? Es como que no es que me comprometo a pagar, me comprometo a cobrar. Bien, entonces digo, ¿qué tipo de compromiso es ese? Ahí tenemos un mapa publicado por el Ministerio de Economía, insisto, ahí tenemos la web, donde claramente nos refleja cuáles son las jurisdicciones adheridas y cuáles son las jurisdicciones que deberían adherirse. De color verde son las jurisdicciones adheridas, bien. De color gris, empecemos por el principio, color gris la provincia de San Luis, donde nunca se adhirió ni al primer consenso 2017, bien. La provincia de La Pampa se adhirió al consenso fiscal 2017, pero no ratificó por ley, bien, es como que cuando fue a la provincia dijo, no nos conviene, por lo tanto no ratificamos y se quedó afuera del consenso 2017 y de los que estaban a continuación. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se ve bien, es la local, tampoco adhirió, ustedes recordarán el problema que tuvo la ciudad con la Nación en temas de coparticipación y desde ahí en más dejó de adherirse a los consensos, arrancó con el 2017, 2018, 2019 se quedó afuera, bien, y claro está, 2021 también quedó afuera. Por lo tanto, hoy por hoy tenemos un consenso donde si no hay mayores sorpresas, las jurisdicciones, excepto la que acabo de mencionar, quedarían afuera del consenso fiscal 2021, excepto Chubut. Honestamente, no encontré la firma de Chubut en el consenso. Seguramente luego, si escuchan esta parte, la gente de Chubut me dirá, sí, José, quédate tranquilo que firmamos el consenso, pero tampoco veo por qué no. Bien, pero para ser honesto, busqué la firma de Chubut y no la encontré. Pero bueno, es una nota de color que seguramente pasará. Pero esta es la realidad. ¿Qué es lo que un poco la iniciativa de esta participación y la invitación de Gustavo? Si bien el consenso es muy amplio, bien, y tiene muchas cuestiones, en materia tributaria hace referencia al impuesto de sello, a un nuevo impuesto que pasaría a llamarse a la transferencia gratuita de bienes, bien, que se incita a crear, bien, y seguramente es lo que vendrá, porque insisto, es mayor carga tributaria en la provincia digamos, en cada una de las jurisdicciones. Si no me recuerdo, por hoy ese impuesto está vigente solamente en la provincia de Buenos Aires. Entre Ríos arrancó y luego lo suspendió. Es un impuesto que no se recauda absolutamente, muy poco, pero no deja de ser una mayor presión tributaria. Escuché hablar de que hay 167 impuestos digamos, en la materia tributaria en la Argentina y sin considerar la tributación local. Y acá será uno más a considerarlo dentro de la tributación local. Pero bien, ¿cuál es el ánimo de esta exposición? Es el CM05, tal vez debería haber arrancado con esto. Hoy al contador le interesa esta exposición porque próximamente tiene que hacer un CM05, ¿bien? Donde hace la distribución de base. Y repito lo que dije, en el CM05 vemos renglones de cada una de las jurisdicciones, pero ustedes se pusieron a mirar el mapa de la Argentina. O sea, hace mucho que no lo miran al mapa de la Argentina. Digo, porque no son renglones el dar de alta una jurisdicción, es entrar en la legislación y en las obligaciones de cada una de ellas. ¿Bien? Y este desconocimiento de entender de qué se trata es el punto de partida para los inconvenientes que después tenemos. Yo los invito a que cuando tomamos un cliente, metafóricamente hablando, llevemos el mapa de la Argentina. Le digo, vos estás, a los efectos de entender que vos estás en 4 jurisdicciones y yo como tu asesor debo conocer la legislación de estas 4 jurisdicciones y debo cumplirla al pie de la tabla, ¿no? Debo cumplirla a rajatabla, ¿bien? O sea, esta es la realidad. El profesional se queda con, bueno, lo tengo que hacer, pero a ver, y luego esto termina generando determinaciones, termina generando saldos a favor, ¿bien?
en base a recaudaciones bancarias millonarias, en base a esta suerte de no entender de qué estamos hablando cuando hablamos de tributación local, ¿bien? Ni hablar cuestiones municipales. Pero bien, esto es un poco lo que yo invito a tener muy en cuenta, ¿bien? Porque ustedes me mirarán de costado, pero ustedes créanme que el empresario lo sabe perfectamente. Créanme que esto es algo que ellos lo conocen, porque lo padecen a diario. Los saldos a favor son millonarios y están parados en un crédito de una determinada renta que no me reconoce como crédito porque me sigue recaudando. ¿Bien? Porque esta es otra pauta. Si luego tenemos un minuto, le voy a contar en qué estado está la situación de los saldos a favor. Pero esto es un tema que debemos considerar desde el inicio, y si no lo hemos hecho, tratar de empezar un poco a darle la importancia que realmente tienen, porque acá están los millones de pesos paralizados de los empresarios, ¿bien? Y esto efectivamente es algo que, créanme, claro, pero créanme que estoy en mi casa, estoy en el consejo hablando con contadores, y créanme que la solución está acá. Y créanme que la solución está acá, ¿bien? En efectivamente entender la idea, entender la importancia que tengo, y no solamente desde el profesional, sino desde el empresario, desde mi cliente, ¿bien? Porque efectivamente lo sabe, y si esto no se toma como corresponde desde un principio, luego el que paga el costo es el empresario que tiene una cantidad de monto detenido y que en principio no es reconocido por el fisco, sino se libra alguna suerte de acción, ¿bien? En materia local, tributación local, los derechos, si bien técnicamente, y el abogado me corregirá, viene de la ley, acá no viene desde la ley, acá viene desde el ejercicio del empresario de la mano del contador público. Es el contador el que tiene que ejercer las acciones para que efectivamente el fisco reconozca los derechos del contribuyente. Ese es el ejercicio que tenemos que realizar. Bien, acá apuntamos con el CM05 y el tema de la invitación para la reunión de hoy. A lo elemental, a la ampliación del hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Vamos a ver luego, al final, cuando veamos el texto, para quienes no lo hayan visto todavía, o muchos ya lo vieron y seguramente querrán consultar sobre su aplicación, su alcance y demás, donde vamos a ver que en el consenso 2021 las distintas jurisdicciones que lo firmaron se comprometen a, bien, definir como hecho imponible un primer párrafo que es muy común y no tanto, y hay importantes cambios, porque repite más o menos el ejercicio de la actividad económica en el territorio de la jurisdicción, y luego hay un segundo párrafo que hace referencia al nexo jurisdiccional, bien, y esto es lo nuevo en materia legislativa, y luego hay un tercer párrafo, hay un segundo párrafo, porque esto del nexo jurisdiccional forma parte del primero, que hace referencia que en operaciones concertadas, entre otras, a través de medios electrónicos, ese nexo jurisdiccional estará dado por la presencia digital, a la pucha, presencia digital, bien, en el domicilio del adquirente. Entonces ya empezamos a manejar cuestiones. ¿De qué me estás hablando, José? De lo que dice el consenso fiscal. Nexo jurisdiccional, bien, y en materia, nexo jurisdiccional, y lo dejó ahí, como diciendo, luego reglamenta qué es el nexo jurisdiccional para las operaciones concertadas a través de medios electrónicos, o sea que puede haber otro nexo jurisdiccional, bien, y luego te dice, esto está alcanzado por el hecho imponible, esto forma parte del hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, bien, radicalmente esto es así. Y vuelvo a repetir, es el compromiso que asumen los fiscos, es el compromiso de avanzar con el incremento del hecho imponible. Ahora, ¿esto es nuevo? Bien, ¿esto es nuevo? Pregunto. ¿Lo han visto en alguna otra ocasión a este tema? Algunos, bueno, para los que no nos ven hay muchos que hacen la cabeza que no, y otro que... y nadie me dice que sí, pero en realidad
para esto nos sumamos. Esto no, cuando siga hablando se van a dar cuenta ustedes mismos que esto no es nuevo. No es nuevo. Comercio electrónico, los sistemas de recaudación de los comercios electrónicos. Esto ya está previsto del año 2018, 2019, 2020, 2021. José, Mercado Libre me está haciendo retenciones. José, Mercado Pago me está haciendo retenciones. Esa fue la consulta típica. O hablemos de este tema. ¿Por qué? Porque empiezo a ver recaudaciones que me están realizando por jurisdicciones en las cuales no son contribuyentes. Bien, por jurisdicciones en las cuales no soy contribuyente. Y esto venía... Y simplemente no para pelearnos con ninguna jurisdicción, elegimos en este caso Tucumán. ¿Qué es lo que decía Tucumán? Si ustedes analizan ahí, hace referencia a que existe una recaudación en la medida en que yo le venda a alguien que esté domiciliado en la jurisdicción. O sea, lo principal, la recaudación, el pago a cuenta del impuesto, bien, se generaba por el mero hecho de venderle a alguien que está domiciliado en la jurisdicción. Entonces yo empecé a soportar retenciones y percepciones, entre otros por estos sistemas, por el mero hecho de venderle a alguien domiciliado en la jurisdicción. Ahora, yo, indefectiblemente, ¿debería ser contribuyente de esa jurisdicción? Técnicamente no, porque 2018, 2019, 2020, 2021 inclusive, es condición determinante para ser contribuyente de una jurisdicción el sustento territorial, el famoso conocido sustento territorial, que era la efectiva realización de una actividad en una jurisdicción, y esto estaba medido con el gasto efectivo realizado en dicha jurisdicción. Bien, entonces, ¿con qué nos encontramos los contadores públicos al momento de liquidar el anticipo del impuesto sobre los ingresos brutos? Que me venían retenciones y percepciones de jurisdicciones en la cual no era contribuyente. Bien, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? No sé, pero lo que recomendamos siempre fue discutir. Bien, además, desde la acción judicial, mejor dicho, desde el aspecto netamente comercial, porque vos me estás haciendo una recaudación de un impuesto en la cual yo no soy contribuyente, entonces me estás pagando de menos. Bien, lo que no debemos hacer, y lo que no debemos hacer es quedarnos con una recaudación de una determinada jurisdicción y perderla, ¿no? O sea, esto es algo que ya debe desaparecer de esta mecánica, porque digo, bueno, a mí me retienen por misiones, alguien mencionó misiones, lo pierdo. Bien, pero no, misiones, es una obligación de misiones iniciarte las acciones, porque de lo contrario, misiones quedaría como que me está quedándose con mi dinero sin ningún fundamento legal. Y el fundamento legal, indefectiblemente, es la pretensión de que yo sea contribuyente por misiones. Entonces, lo que no debo hacer, lo que nunca debo hacer, es mantener una recaudación en una jurisdicción en la cual no soy contribuyente. O la reclamo o la discuto y lo avalo y lo documento, o indefectiblemente termino siendo contribuyente por dicha jurisdicción. Y esto fue lo que pasó durante todos estos años, bien, y la discusión estaba dada porque en materia del hecho imponible en ingresos brutos, yo era contribuyente o se perfeccionaba el hecho imponible desde el momento en que yo efectivamente realizaba una actividad en una jurisdicción, y esto estaba medido por el sustento territorial, que equivale al gasto, y esto liberaba lo que es la famosa potestad tributaria. Bien, entonces, claro que era discutible bien la pretensión del fisco. Si el fisco me hacía una pretensión en base a la suerte de la recaudación que oportunamente me había realizado me había realizado mal un agente en determinada jurisdicción, yo tenía el aval legal al momento de decir yo no soy contribuyente y a oponerme a dicha recaudación. Pero claro, esto es lo que efectivamente cambió. Ahí tenemos, bueno, también tenemos el ejemplo de la provincia de Misiones, simplemente lo traigo a consideración. Tomo dos jurisdicciones al azar, porque como vimos en el cuadro principal, prácticamente de 24 o 22 jurisdicciones en la actualidad establecen la obligación, llámese Mercado Pago y similares, llámese Mercado Libres y similares, de hacer recaudación, y ya no considerando si soy contribuyente, sino considerando el domicilio de la persona que me hace la adquisición, del bien. Yo puedo estar operando hoy efectivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
pero si el que me paga es un misionero que está de paseo, bien, y me paga con una tarjeta de crédito, bien, o con un Mercado Pago, por el cual, como es misionero, tiene domicilio en la provincia de Misiones, es muy probable que proceda la retención de Misiones porque, según lo previsto por los sistemas de recaudación, bien, el régimen se aplica del momento en que me están, digamos, que le estoy vendiendo a una persona domiciliada en la provincia de Misiones, nos tomamos Misiones como ejemplo, sin importar donde efectivamente se hizo la operación, ¿bien? Donde se concertó la operación. ¿Esto estaba bien? Claro que no, porque, repito, no había una norma legal que así lo avalara, ¿bien? Y esto es lo que efectivamente acaba de cambiar. Por lo tanto, ¿es una novedad? No. Bien, esto es algo que ya se venía dando de parte de las jurisdicciones. Lo particular del caso es que en materia de legislación la situación es radicalmente distinta, ¿bien? En materia de legislación. Hoy nos vamos a encontrar en una línea de tiempo donde primero aparecieron los sistemas de recaudación, bien, donde avanzaron radicalmente sobre la retención a sujetos que no son contribuyentes, en los términos que acabamos de comentar. Luego hubo una resolución de la Comisión Arbitral, la 5/2021, que se empieza a aplicar casualmente a partir de este año. Y ahora lo que tenemos es la legislación de fondo, que es el consenso fiscal. O sea, algo totalmente al revés, ¿bien? Totalmente al revés, ¿bien? Yo recuerdo, en algún caso he escuchado sobre la materia consenso 2021, esto no es ingreso bruto, esto es otra cosa. Para mí no hay nada más evidente que es ingreso brutos, porque es la forma en que la realidad ha llevado lo que hoy tenemos, ¿bien? Lo que hoy tenemos. En aquel momento, en el 2017, ¿bien? El que llamaba al consenso y ponía las condiciones era la Nación, con un fallo de corte, ¿bien? Y el que termina resolviendo el 2021, e insisto, puede ser que me equivoque, pero no creo que haya más consensos, es las jurisdicciones donde de alguna manera tienen que legalizar el accionar, ¿bien? Tiene que transformarlo en ley, porque claro está, había una incompatibilidad entre el ejercicio de la administración con el Código Fiscal. No había hecho imponible que avalara, mandara a recaudar por una jurisdicción donde yo no efectivamente realizaba actividad económica. Pasamos a la próxima, ¿puede ser? Sí. Bien, déjamelo ahí un segundito. Esa conferencia la hicimos el 30... ponelo por favor. La hicimos el 30 de agosto en el Consejo, ¿bien? O sea, hicimos esa conferencia el 30 de agosto en el Consejo, está grabado en el canal de YouTube. O sea, no lo voy a profundizar en este momento, porque lo hemos hecho en aquel momento y bueno, y un poco también por los tiempos que nos conceden. Pero, ¿de qué hablamos? Hablamos de 30 de agosto del 2021. No existía en los planes de nadie el consenso fiscal 2021 que se acaba de firmar, ¿bien? 27 de diciembre del 2021, de aplicación a partir del 2022, claro está. La presencia digital, el nuevo criterio de atribución de potestades tributarias, definíamos en aquel momento, basándonos básicamente en la resolución de la Comisión Arbitral de carácter obligatorio, la 5/2021, que se aprobó el año pasado, pero con aplicación efectiva a partir de este año. O sea, es lo que debo considerar al momento de hacer el CM 05/2021 de aplicación para el 2022. ¿Y qué definimos esta suerte de, en aquel momento, qué interpretamos con relación a esto? Y bueno, un poco tenemos que referirnos al convenio multilateral, el último párrafo, donde define esta suerte de el gasto como sustento territorial de la efectiva realización de una actividad en una determinada jurisdicción. Entonces definimos que si yo lo pongo en un eje de tiempo, hasta el 2021 en materia del convenio multilateral, que seguramente es lo que vimos en la facultad, hoy teníamos el sustento territorial que estaba ligado estrechamente con la verificación del gasto. Si efectivamente yo tenía un gasto en una jurisdicción, era contribuyente de dicha jurisdicción.
Luego nos encontramos con la resolución de la Comisión Arbitral, la 83 del 2002. Vale agregar que las resoluciones de la Comisión Arbitral son todas interpretativas, bien, pero en algún caso existe la de aplicación general, obligatoria, bien, interpretativa obligatoria, y luego están las interpretativas de casos particulares. Las obligatorias, lamentablemente la Comisión Arbitral no establece normalmente fecha desde cuándo es de aplicación, por eso es que son interpretativas, bien, y más de una vez ha dicho, estoy interpretando algo que deberías haber interpretado antes de la existencia de la norma, bien, excepto excepciones donde dijo esto se aplica a partir de un determinado momento, bien, y esto tiene que ver más que nada con reforma de la ley realizada a través de las resoluciones interpretativas obligatorias de la Comisión Arbitral. Algo bastante complejo, pero bueno, lo dejamos ahí para no avanzar, no irnos al margen de lo que proponemos hablar el día de hoy. Resoluciones generales del 83 del 2002, apareció estas operaciones, acá empezó a aparecer las operaciones a través de medios electrónicos, bien. Yo recuerdo que en aquel momento cuando dábamos charla en un salón lleno, yo preguntaba por el 2002 quién hacía operaciones a través de la web y era 1, 2, 3, 4, y hoy hago esta pregunta y están todos, bien. ¿Quién no tiene una página web para ofrecer su servicio? Entonces, de alguna manera esto se fue profundizando, pero en aquel momento había que darle un orden y la Comisión Arbitral, el mecanismo que encontró para modificar la ley, lisa y llanamente, fue a través de las resoluciones generales de carácter interpretativas, y de ahí en más empezamos a ver el modo de modificar la ley a través de este tipo de resoluciones. Y dijo que, más allá de lo previsto en el último párrafo del artículo 1 del convenio multilateral, existe una presunción de gastos para las operaciones concertadas a través de medios electrónicos. Año 2002, es hace tanto tiempo que a veces me confundo, 2002. Entonces, desde el año 2002 ya la cuestión cambió, se abrió, se mantuvo el sustento territorial vía verificación del gasto para las operaciones concertadas a través de la presencia presencial, creo que ya hoy no existe la presencial, y para las operaciones concertadas por teléfono, ¿bien? Y se abrió una nueva posición para la Comisión Arbitral y de carácter obligatoria, allá por el 2002, año 2002 por el 83, donde se dijo sustento territorial equivale a la presunción del gasto, ¿bien? A la presunción del gasto. O sea que si vos operás a través de medios electrónicos, existe ahora se llama nexo jurisdiccional, que es la presunción del gasto. Hay un gasto que presumo que vos realizaste un gasto en la jurisdicción del momento en que vos te contactaron a través de la web, ¿bien? Y con esto tuvimos que lidiar desde el año 2002 hasta el año 2021 inclusive. Pero en realidad el 2021 se quedó afuera porque ya existía la resolución 5/2021, donde hace referencia a la presencia digital y deroga la 83 del 2002 a partir de este año. Pero en realidad la derogó a partir de la aprobación, en la práctica digo, ¿no? A partir de la aprobación de la resolución 5 del 2021. Bien, y hoy por hoy tenemos, a partir del 2022, según lo que dice la norma, tenemos sustento territorial, verificación del gasto, sí, para las operaciones concertadas a través de manera presencial. ¿Cuáles digo yo, no? ¿Cuáles están? Seguimos esto de las operaciones mostrador, ustedes recordarán el término mostrador, y sí, pero ojo que ni, ¿seguimos con esta cuestión de atribuir los ingresos al lugar de la concertación? No. Esto no. Esto claramente no. Seguimos con las operaciones de los teléfonos. ¿Cómo es la cosa? Y hoy el teléfono prácticamente pasó a ser un WhatsApp, sin ánimo de hacerle publicidad a nadie. Pasó a ser un WhatsApp y hoy por hoy la concertación viene por ese lado. ¿Eso es teléfono o es medio electrónico? Bien. Pero bien. Y luego aparece para las operaciones concertadas a través de medios electrónicos, operaciones a través de medios electrónicos, plataformas, aplicaciones tecnológicas, dispositivos, plataforma digital o móviles, como que todo, ¿bien? Si me pongo a enumerar, trato de enumerar lo más posible, aparece la figura de la presencia digital. Y ahí efectivamente apareció el término presencia digital, ¿bien? Fue a través de la resolución 5 del 2021 de la Comisión Arbitral, situación que hoy por hoy se refleja en la ley, digamos en la ley superior del Consenso Fiscal
2021, ¿bien? La misma, si ustedes me preguntan, ¿qué es la presencia digital? Esto está establecido claramente en la resolución 5 del 2021, donde se define en qué caso yo tengo presencia digital en una determinada jurisdicción, lo que ahora se llama el nexo, bien, jurisdiccional. Bien, entonces, por lo tanto, esto es como que primero se aplicó, luego se reglamentó y luego se legalizó. Bien, si lo pongo en una línea de tiempo, pero hoy está todo. Y ya está la reglamentación, lo hizo la comisión arbitral, bien, y ya lo estamos padeciendo a través de los sistemas de retención y de percepción concertados o realizados a través de medios electrónicos. Y ahí está un poco, por eso lo remito a dicha resolución al momento de decir, bueno, ¿qué es presencia digital? Ya la comisión arbitral ya lo ha determinado, bien, y créanme que es bastante amplio. Y no solamente, y atiendan que en los ítems, yo ahí lo marqué lo puse dentro de guiones, porque la presencia digital no es solamente mi presencia en una determinada jurisdicción, sino mi presencia a través de terceros en una determinada jurisdicción. O sea, lo hace mucho más amplio. Es como que si yo podría tener una página web, ¿no? Tener una página web donde yo decida vender, ¿no? Donde diga, yo no quiero que accedan a mi página web los contribuyentes de la provincia, vamos a tomar Central Córdoba, ¿bien? Porque no, Córdoba realmente me está haciendo pagar ingresos brutos por el Fondo Común de Inversión, ¿bien? Algo que tratamos en la otra jornada, pero que luego se disparó en la provincia de Córdoba. Entonces yo no quiero ser contribuyente por la provincia de Córdoba, por lo tanto lo que hago es mi ingenio, ¿bien? O el ingeniero del sistema me lo puede lograr, que nadie acceda desde Córdoba a mi web, ¿bien? Esta suerte ¿se puede? No sé, pero pongamos de cuenta que yo puedo estar haciendo esto. Sí, se puede. Se puede, sí se puede, bien. Entonces yo ya podría decir, bueno, lo voy a empezar a manejar de este modo, pero ¿cómo? Digo, y de esa manera puedo estar liberándome de la presencia digital y en principio podríamos decirte que sí, pero ojo, que si el de Córdoba accede a mi web a través de un intermediario, bien, se estaría cumpliendo la relación presencia digital. Pero va a pasar algo muy claro, muy práctico en realidad. Por eso es que desestimo este tipo de ideas, que me van a retener por Córdoba en operaciones que realice en otra jurisdicción, porque el que me compra me va a pagar con una tarjeta de crédito con domicilio en la provincia de Córdoba, ¿bien? Por eso es que a veces veo artículos que dice, ¿por qué dan el ánimo de decir el contribuyente decide dónde es, digamos, la empresa decide dónde es contribuyente en materia local? La respuesta es no. Ya nos quitaron la posibilidad de decidir en qué jurisdicción voy a operar. Desde el momento en que yo decido operar a través de la web. Exacto. ¿Bien? La presencial me sigue dando la teoría del sustento territorial en base al gasto, que seamos claros. Ahora, desde el momento en que decido operar a través de la web, que no es una decisión del contador público, es una decisión del empresario, ¿bien? Pierdo la posibilidad de decidir en qué jurisdicción soy contribuyente en base a la presencia digital establecida hoy por hoy por una ley superior a la local, Consenso Fiscal 2021, reglamentada por la Comisión Arbitral un año antes, ¿bien? Y de aplicación casualmente para este año. ¿Vamos entendiendo el consenso? ¿Vamos entendiendo el cambio? ¿Bien? José, una cosa. Vos sabés que si vos tenés plataforma propia, una empresa tiene su plataforma, podría analizar de dónde viene la compra. Tenés razón vos, si después te pagan una tarjeta de crédito Mendoza, quedate atrapado. Pero si vos estás en Mercado Libre, vendés a través de Mercado Libre, no podés elegir, ¿eh? La compra te viene y claro, ahí quedate atrapado. Claro. Bueno, es muy claro lo que dicen. Yo recuerdo que en algún momento una empresa muy importante se enojó con Misiones con este tema del pago a cuenta y puso en su web, no vendo a Misiones. Y Flor de problema que tuvo con Misiones. Sí. ¿Bien? Flor de problema que tuvo con Misiones. Por lo tanto, bajémonos de estas multinacionales. Porque a mí me gusta
ser útil, bien, hablar cosas que les sirva. Digo, yo puedo decidir, sí, en la medida en que no opero por la web. Ahora, si mi cliente decide operar por la web, hay empresas de primera línea, no voy a mencionarlas, que me consultan y me dicen, yo, José, con la pandemia abrí una nueva sucursal con Mercado Libre. Claro. Y créeme que facturo lo mismo. Sí, los costos son exactamente lo mismo también, ¿no? Sí, los costos son más o menos lo mismo, pero yo abrí una nueva sucursal. ¿Y qué me posicionó esto? Y me posicionó a ese mapa que vimos al principio. Me posicionó a que ya estoy abierto a ser contribuyente de las 24 jurisdicciones con todo lo que eso implica. Y vino a través de las operaciones concertadas a través de medio electrónico, y por hoy ya es muy genérico, ¿no? Las plataformas, la venta de pasajes, las mismas exposiciones, ¿bien? Las mismas exposiciones que hacemos o los contactos que nos realizan. El hecho de operar a través de la web ya de alguna manera me posicionan en principio en la contingencia de ser contribuyente en principio por la jurisdicción donde me están recaudando. Pero bien, esto es un poco lo que... Esto lo vimos en esa edición del 30 del 8, en la casa, en el Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo tienen ahí en el canal YouTube del Consejo, y está claramente estipulado, aclarado, todo este tipo de lo que debo entender como presencia digital. ¿Bien? Bien, pasemos a la próxima exposición, por favor. Vamos a la jurisprudencia. Bien, dijimos... ¿Cuál fue el camino? La resolución, ¿bien? La resolución propiamente dicha, las resoluciones de los sistemas de recaudación, el ejercicio, lo que más duele, ¿no? Lo que más importa es dónde lo pago el impuesto. Luego vino esta suerte de resolución de la comisión arbitral, y luego vino la jurisprudencia. ¿Cómo empezó a resolver la comisión arbitral en materia de sustento territorial, lisa y llanamente? Acá no estamos hablando de distribución de gastos, sino que estamos hablando en materia de sustento territorial, en qué jurisdicción soy contribuyente, ¿bien? Insisto, estamos viendo una resolución de la Comisión Arbitral 15-2021, resuelta en junio del 2021, donde se conocía la resolución 5 de la Comisión Arbitral, pero la misma norma decía que era de aplicación a partir del 2022, ¿bien? Pero la Comisión Arbitral ya empezó a aplicar de manera anticipada la 5-2021. Este es un caso, lo traigo a consideración, o sea que jurisprudencia tenemos pero de todo tipo, pero traigo una sola consideración. ¿Por qué? Porque este era un contribuyente, era un contribuyente local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuánto tenemos contribuyentes locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Nos pasamos hablando de los regímenes simplificados. Esto ataca radicalmente al régimen simplificado. Claro. Desaparecen los contribuyentes locales en la medida en que el contribuyente local opera a través de la web. Un ejemplo chiquito que lo doy para que entendamos, ¿no? Yo no sé, a mí mi peluquero me dice, sacame turno a través de la web, ¿bien? Y pagame a través de la web. Entonces vos cuando llegás tenés un horario, tenés quien te atiende, ¿bien? Y no hay nada más local que un peluquero. No hay nada más local. Pero en la última me dijo, pero ¿sabes qué? Me empezaron a soportar unas retenciones de Córdoba, digamos de San Luis. ¿Y cómo? Y yo dije, bueno, menos mal que no le dije que soy contador, ¿no? Entonces yo me quedaba un poco hablando, pero ¿qué es lo que sucede acá? Pagamos con tarjeta de crédito. Sí, están pagando con tarjeta de crédito, están los sistemas. O sea, lo iba a decir al final, pero en realidad el Consenso Fiscal 2021 es un acuerdo entre yo soy muy, después me arrepiento por ser tan claro, ¿no? O sea, es un acuerdo entre las jurisdicciones de invadirse. Bien, esto es como que, digo, no vamos a invadir entre todos, sí. Antes había una limitación territorial,
bien, y el acuerdo era cada uno en su territorio. Ahora el consenso fiscal 2021, porque está claramente definido, y del momento en que define el hecho imponible a través de un nexo jurisdiccional, bien, donde el nexo jurisdiccional y la presencia digital, digo, esto no es otra cosa que juntarnos los 24 y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir, yo voy a ir por tu empresa y vos vas a venir por mi empresa. Bien, o sea, y en el medio va a estar el contribuyente y el contador, bien, en estas circunstancias. Bien, vamos a abordar esa situación también. Pero bueno, si hay una consulta la repetimos, si hay una opinión simplemente la escuchamos. Pero bien, estaba en este caso de la 2021, ¿bien? Del caso en particular, un contribuyente local, es un contribuyente local donde dejó de ser contribuyente local, y esta fue un contribuyente local donde vendía a la provincia de Salta, bien, sigue vendiendo a la provincia de Salta, pero ¿qué sucede con la provincia de Salta? Tiene un régimen de información que cuando ingresa mercadería a la provincia de Salta, se registran quién es el que efectivamente vendió en la provincia de Salta. Por eso es que a veces me preguntan, José, si yo digo que la mercadería la entregué en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bien, y esto lo avalo en la documentación, ¿significa que yo este ingreso lo atribuyo a la provincia de Buenos Aires? Y no sé. Depende. ¿De qué depende? Y depende en principio de esa mercadería hacia dónde va. Porque si va hacia la provincia de Salta, Salta va a detectar que estás vendiéndole a un contribuyente de la provincia de Salta. Pero yo no pago el transporte, sí, no importa quién paga el transporte. A mí no me liga quién paga el transporte. Efectivamente importa el cliente, ¿bien? Y una vez que el fisco logra detectar a mi cliente domiciliado en la provincia de Salta, va a intentar el nexo jurisdiccional. Y hoy el nexo jurisdiccional es a través de la web. Eso lo hizo en este caso, bien, donde aplicó el nexo jurisdiccional de manera anterior, bien, a la vigencia de la 5/2021, y resolvió que ese contribuyente debería también ser contribuyente en la provincia de Salta. Estamos hablando de un contribuyente local de la Ciudad Autónoma Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pasó a ser contribuyente que pasó a ser legalmente, a partir del 2022, contribuyente de la provincia de Salta. El caso en particular del convenio multilateral. En el caso particular está cuestionado en la comisión arbitral, estamos esperando la sentencia de la comisión plenaria, y está discutido en la instancia local, bien, porque ustedes cuando tienen una determinación en materia del convenio pueden discutirla en las dos, recomendamos discutirla en las dos instancias, tanto frente a la comisión arbitral, no perder esa instancia importante, y frente a al procedimiento administrativo, en este caso contra la provincia de Salta, a los efectos de poder no dejar firme una determinación, bien, no dejar firme una determinación, y hoy por hoy esta discusión está en los tribunales de la provincia de Salta, y estamos esperando la resolución de la comisión plenaria en este caso. Pero, a pesar de ello, hoy por hoy, pero no por esa discusión, donde entiendo que hay razón de parte del contribuyente, sino por el cambio, bien, en la legislación, indefectiblemente el contribuyente a partir del 2022 pasó a ser contribuyente del convenio multilateral, porque efectivamente se perfeccionaba esta suerte de presencia digital. En el caso en particular, el planteo por el cual hizo la provincia de Salta la determinación era por una factura de gastos. Bien, o sea, ese fue esta suerte del cumplimiento del gasto que da sustento territorial, bien. Y en el caso probamos de que era una atención técnica que se había hecho efectivamente en la provincia de Salta, pero de la sucursal de Brasil, bien. Y entonces es un gasto de hotel, lo que estaban cuestionando, y ese gasto de hotel fue realizado por un técnico brasilero de la empresa brasilera, bien, de la representante en Brasil, vino a Salta, arregló la máquina y se fue. Lo que pasa es que la empresa hotelera, al momento de pasar la factura, de cobrar la factura, le pasaron, vaya a saber por qué, la CUI de la empresa local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bien, local como contribuyente local. Y esto se probó
Esto se probó en la causa de que si bien estaba en la contabilidad de la empresa local, porque la CUIT vino a esta empresa, fue un servicio prestado por un brasilero. Bien, se comprobó los pasajes de ida y de vuelta, se comprobó que efectivamente los honorarios por el servicio fueron girados a Brasil. Bien, o sea, estaba claramente comprobado de que si bien hubo un tema de registración, no fue el correcto, porque no fue un gasto de la empresa, o sea, lo que normalmente definimos como la realidad económica que tiene que primar en toda determinación. Y frente a lo que hemos demostrado, o lo que se ha demostrado, la Comisión Arbitral dijo, esto no es importante. ¿Bien? Diciendo, esto no es importante. Acá lo que importa es que hubo un mail, que hubo una comunicación a través de la web, y eso lo que genera el sustento territorial para que la provincia de Salta tenga razón. Situación que en la actualidad esto se va a ver muy complicado, el discutir el sustento territorial desde el momento en que se aprueba una suerte de nexo jurisdiccional a través de la presencia digital. Pasamos a la próxima, creo que ya es la última, que ahí sí vamos a analizar el consenso fiscal. A ver, quisiera que lo bajes, si puede ser. Tengo consulta. Acá tenés consulta sobre este tema en particular. Mirá. Bien, perfecto. En la segunda cláusula, ¿se puede bajar un poquito más? Así ya lo ven claramente lo que estamos... primera, ahí tiene la primera, vamos a la segunda, para que vean, para que sitúen técnicamente lo que dice. Ahí está, bien. Si ustedes advierten ahí en la segunda cláusula, digamos, dice la cava no, bien, la cava no. Si la cava quiere avanzar sobre a la ampliación del hecho imponible, va a tener que salir por ley, bien. Esperemos que lo que se acaba de aprobar en el consenso fiscal venga, y seguramente va a suceder, modificado en los códigos fiscales de cada una de las jurisdicciones, bien, porque lo contrario no solamente vamos a tener que leer el código para entender ingresos brutos, sino que vamos a tener que leer el código y los consensos. Bien, así que seguramente no creo que digamos que el legislador local tema en modificar cada uno de los códigos, y seguramente con el tiempo lo iremos viendo. Lo que queda claro es que esto ya tiene carácter legislativo, bien, porque al firmar el consenso fiscal la jurisdicción incorpora bien a su legislación el consenso fiscal 2021. Y en este caso lo trajo vía compromiso. O sea, se comprometió a ampliar el hecho imponible. Bien. Y si ustedes advierten ahí, bien, determinar que el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos es la actividad del ejercicio habitual, bien, alcanza al ejercicio habitual y a título oneroso, lucrativo o no. Esta es otra particularidad, que no viene al caso, que no lo traje a consideración, pero lo vamos a mencionar, porque esto también es un cambio importante. Por orden o acuerdo de la ley de coparticipación, el impuesto sobre los ingresos brutos alcanza a la actividad onerosa, claro está, pero con fin lucrativo. Bien, por lo tanto, las entidades sin fines lucrativos no deberían estar alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos. Digo no debería, porque cada uno de los códigos fiscales, o la gran mayoría de los códigos fiscales de las jurisdicciones la alcanzan, bien, violentando el acuerdo supremo, que es, supremo por así decirlo, supremo y antiguo, muy antiguo, que es la ley de coparticipación. Bien, entonces ya hay sentencia judicial diciendo que es inconstitucional el código fiscal que grava las actividades sin fines de lucro. Bien, entonces las jurisdicciones todas que firmaron, aprovechando el consenso, incorporan la figura de gravar las operaciones de las entidades sin fines de lucro. Bien, esto es, hay una clara intención de legalizar lo que efectivamente dicen los códigos fiscales. Claro que acá se está atacando lisa y llanamente la ley de coparticipación, bien, que es que se entiende que es otro orden jurídico y que no se podría estar modificando, bien, porque hay condiciones legislativas que cumplir, bien, no se podría estar modificando por un consenso fiscal que no está, un consenso fiscal que en principio no está firmado por las 24 jurisdicciones del país, bien, entonces, pero eso va a traer una discusión, porque hoy los fiscos están aplicando el impuesto sobre los ingresos brutos a las entidades sin fines de lucro, y hoy ya tienen un aval que viene dado a través del consenso fiscal 2021, bien, o sea, esto va seguramente a discutir. A mi juicio esto no
digamos, no es técnicamente legal porque lo que se tiene que porque se sigue violentando, bien, ese famoso acuerdo, esa ley de coparticipación que siempre estamos pidiendo que se modifique o se actualice y nunca va a suceder. Pero bien, en este caso nos estamos refiriendo a la última parte de ese primer párrafo donde dice, si ustedes me siguen, última parte del primer párrafo, el impuesto alcanzará sobre actividades realizadas por sujetos que tengan un nexo jurisdiccional con la jurisdicción de que se trate, ¿bien? O sea, este es el radical cambio en materia legislativa. El impuesto recaerá sobre aquel que tengan un nexo jurisdiccional. Es como que vas a ser contribuyente en una determinada jurisdicción si hay un nexo jurisdiccional con dicha jurisdicción. Y luego, en ese segundo párrafo, hace referencia que en las operaciones, entre otras, concertadas a través de medios electrónicos y plataformas digitales y todo lo demás, el nexo jurisdiccional, bien, estará presente cuando, estoy diciendo la última parte de ese segundo párrafo, cuando esté presente, cuando exista presencia digital del vendedor, prestador y o locador en la jurisdicción del domicilio fiscal del adquirente. ¿Bien? Claro. Y en un último párrafo, en un párrafo siguiente, se considera como grabada la comercialización de bienes o servicios a través de medios y tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota cuando el domicilio del adquirente se ubique bien en la provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dijimos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no va. Acá es, entonces, todo lo sucedido en todo este tiempo, lo que se está haciendo es legalizar esta suerte de la presencia digital en las distintas jurisdicciones y el nexo jurisdiccional. ¿Bien? ¿Esto cambió? Sí, porque en principio ya no puedo estar discutiendo frente a la comisión arbitral lo que veníamos discutiendo, esta suerte de la necesidad del sustento territorial. Si bien en el mismo consenso fiscal se peca en hacer referencia a cuestiones territoriales, bien, queda claro que en el momento en que aprobar un nexo jurisdiccional, y en el nexo jurisdiccional es la presencia digital por operaciones concertadas a través de medios electrónicos, se está violentando cualquier condición territorial, ¿bien? De territorio, ¿bien? Esta suerte de frontera. Si yo envío mercadería a Misiones o otras jurisdicciones, tengo que hacer un pago de cuenta, así del momento en que ingreso. Entonces tenemos esta idea, pero en realidad no es otra cosa que un acuerdo realizado entre las jurisdicciones en avanzar en obtener nuevos contribuyentes, a pesar de que efectivamente no realizan actividad en la jurisdicción. Digamos, cuando digo efectiva es la vieja teoría, porque hoy realizar actividad en una jurisdicción estaría dado en base a la ampliación del hecho imponible, en base a la presencia digital, ese nexo jurisdiccional. Pasamos a la próxima y voy a las respuestas, porque también me consulta qué pasa con el famoso saldos a favor, que es otro de los planteos. Por ahí alguien me decía en la sala, no, bueno, pero un poco molesto, y claro está, ¿qué pasa con los saldos a favor? En realidad, con el 2017 teníamos una suerte, la próxima por favor, la paso yo. Con el 2017 teníamos una suerte de entusiasmo, ¿bien? Porque el consenso fiscal 2017, con relación al saldo a favor, hacía referencia a una obligación: adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención y percepción, bien, que era lo que de alguna manera en procura de evitar indebidos saldos a favor, bien. Esta adecuación tenía una fecha de vencimiento que era el 31 de diciembre del 2019. Bien, en el consenso fiscal había una obligación que los fiscos deberían cumplir, bien, y esa fecha venció el 1 de enero del 2020, donde deberíamos tener adecuados los sistemas de recaudación a los efectos de evitar los saldos a favor. Y hoy por hoy el consenso fiscal 2021 hace referencia a ello. Si hace referencia a ello es porque no se cumplió la pauta en la cual tenía fecha de vencimiento, 31 de diciembre del 2019, y en vez de hacer referencia a un accionar,
las jurisdicciones asumen el compromiso de continuar. Bien, oportunamente escribimos un libro por una editorial importante donde hicimos un seguimiento en materia de sistema de retención y de percepción de cuáles son las jurisdicciones que cumplieron bien al 2019 con esta pauta o con este compromiso. De las 24 jurisdicciones fueron 2. O sea que vemos como el incumplimiento fue masivo, y porque el incumplimiento fue masivo, hoy por hoy se sigue manteniendo esta suerte de necesidad, pero ya es una necesidad en la cual indefectiblemente difícilmente se vaya a concretar desde el punto de vista desde el compromiso que se toma, ya que es como que vamos a seguir logrando cuando efectivamente hubo una fecha para su vencimiento y no se cumplió. Sí. No escucho, ¿cómo? No sé. ¿Cuáles son esas 2 jurisdicciones? Una es la provincia de Jujuy, una es de la provincia de Jujuy y la otra es la provincia de Chubut. Bien, la provincia de Jujuy, ¿y cuál es la condición determinante que pusieron en la legislación local? Es que la retención procede únicamente cuando la entrega se realiza en la provincia de Jujuy, y la percepción procede únicamente cuando la entrega, comprador o vendedor, se realiza en la provincia de Jujuy. Bien, si todos los regímenes de retención y de percepción tuvieran esta condición determinante, yo por cada operación tendré solo una retención, y va a ser donde efectivamente tengo que atribuir el ingreso, y ahí se vería apareado lo que es el ingreso, digamos, la atribución del ingreso con el impuesto que tengo que estar pagando porque hice un pago a cuenta. Esa condición determinante hoy por hoy está prevista de 24 regímenes, de 24 sistemas de retención y de percepción, solo por retención y percepción solamente en 2 jurisdicciones, en cumplimiento del consenso fiscal. Todas las restantes no han modificado el sistema de retención y de percepción en pos de este cumplimiento, y es por eso que tenemos más de una recaudación en una sola operación. Bien, hay algunas, como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que sí lo requieren en la materia de la retención, bien, pero no en la materia de la percepción, y lo que hoy padecemos más que nada es la recaudación por la percepción, bien, que es la que más efectivamente me están realizando. Por lo tanto, exceptuando estas 2 jurisdicciones, con relación a lo previsto en cada una de los regímenes de retención y de percepción, no hay esta limitación. Bien, por lo tanto, como es una resolución de carácter obligatorio, el agente la tiene que cumplir, y el contribuyente padece más de una recaudación y tiene que terminar trabajando con los sistemas de atenuación, con los sistemas de reducción, y claro está, con saldos a favor que indefectiblemente hay que demandar para su recupero. Pero este es el quid de la cuestión, bien, pero esto estaba tratado y esto estaba requerido y teníamos fecha de vencimiento para que estas adecuaciones procedan. Y de 22 jurisdicciones que firmaron el consenso 2017, solamente 2 cumplieron, bien. Solamente 2 cumplieron a la fecha de vencimiento, y claro está, difícilmente lo veamos reflejado en base al compromiso, entre comillas, asumido a través del 2021. Y la última presentación, pásamela por favor, que tiene que ver con esta suerte de atribución de un mecanismo de devolución automática, ¿no? O sea, yo quisiera preguntarle si alguien logró un mecanismo de una devolución automática, bien, en base al consenso fiscal 2017 que venció el 31 de diciembre del 2019. ¿Se crearon mecanismos? Sí, se crearon mecanismos, pero tienen tantas condiciones para que proceda, es lo que me cuentan. Tiene tantas condiciones que no la cumplo, claro, porque en realidad debemos entender que un saldo a favor que aparece en una declaración jurada, bien, no lo iba a decir de este modo, pero es papel pintado. El fisco en ningún momento va a hacer algo, y todos me dicen que sí, bien, es poco fuerte la pregunta, digamos el término.
me alivio cuando me dice sí, es un buen término, es papel pintado. Porque ningún fisco va a accionar a favor del contribuyente con saldos a favor. Todo lo contrario. Yo recuerdo que asistí a una reunión allá por el año 2010, el administrador de ARBA, donde planteaba la resolución 64-2010, donde la provincia de Buenos Aires establece, hoy vigente, el modo de solicitar atenuación, reducción y demás, bien, alícuotas de, digamos, retención. Y recuerdo que en aquel momento el director de ARBA dijo, y ojo con aquel que no la pide, y ojo con aquel que tiene saldos a favor y no lo pide, bien. Porque si vos tenés un saldo a favor en una determinada jurisdicción y no accionás para el recupero del saldo a favor, porque hay un mecanismo, ¿bien? Dicho va de paso, las 24 jurisdicciones tienen la demanda de repetición aprobada, porque de lo contrario sería ilegal mantener saldos a favor, o sea, recaudar más del impuesto en sí, porque no habría un mecanismo para su recupero, y efectivamente existe. Y el hecho de no ejercerlo es un problema para el contribuyente, ¿bien? No va a pasar nada de parte del fisco si yo mantengo saldos a favor importantes. ¿Por qué? Porque va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. O sea, no es que se van a atenuar la alícuota por el mero hecho de tener saldos a favor. ¿Por qué? Porque es un saldo a favor, papel pintado. Para que valga, para que efectivamente valga, tenemos que iniciar una demanda de repetición, lo que va a implicar, claro está, una revisión. El fisco no va a reintegrarte el saldo a favor sin hacerte una revisión digamos, del cumplimiento de tu obligación tributaria con relación al fisco. Por eso es que hablar de una devolución automática a la que uno se imagina está entendiendo mal el sistema. Bien, es automática porque probablemente se haga en un plazo relativamente corto, si podemos estar hablando de un plazo de 6 meses, pero sí va a haber un control. Bien, sí va a haber un control. Por eso es que se establecen todas las condiciones. Bien, porque no hay saldo a favor de una jurisdicción que se reintegre sin iniciar el fisco una verificación de que efectivamente sea el saldo. Condición sine qua non para que el fisco atienda a ese contribuyente, aparezcan las reducciones, las atenuaciones y claro está el cobro del crédito. Bien, bueno. Vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta, sí. Escúchame, esta, te digo porque hay muchas repetidas. Entonces, hay cosas que... Claro, sí, un poco... Estoy hablando después. Te pregunta si vende por Mercado Libre, si Mercado Libre le va a retener. Bien, aquí hay una pregunta buena que dice, ¿puede la jurisdicción que tuvo ingreso directo el 2021 reclamar la inscripción durante el 2021 y reclamar el ingreso directo del impuesto por presencia digital a partir del 2021? En realidad, debemos entender, hoy preguntaba alguien, ¿cómo AFIP se entera que usé el auto el fin de semana? ¿No? Uno hace ese tipo de planteo. Y entonces acá la pregunta es, ¿cómo rentas, una determinada renta, se entera que yo estoy haciendo operaciones bien a través de medio electrónico con una determinada jurisdicción, digamos, con un determinado contribuyente basándose establecido en una jurisdicción, con domicilio en una jurisdicción? Y lo determinante es la retención y la percepción. ¿Bien? Ahí es donde efectivamente el fisco toma conocimiento. Toma conocimiento porque le ingresa un dinero, bien, que existo, bien. El día que a mí una determinada provincia me retenga, va a decir, existe, bien, existe. ¿Y qué pasa? Que no presenta declaraciones juradas, bien. Entonces, probablemente en el 2020, 2021, 2020, 2019, yo tenga registrada alguna retención y porque padecí esa retención, deba... hoy me inscriba, bien, no haya hecho absolutamente nada, me voy con esta idea, veo que las retenciones proceden y que claramente el hecho imponible se amplió en materia de ingresos brutos y hoy ya parecería que está todo reglamentado esta suerte de presencia digital y efectivamente mi cliente opera a través de la web. Bien, entonces lo que proceda es hoy inscribirme a partir, digamos, de mayo 2022. Bien, ahora, ¿el fisco me puede reclamar para atrás? Le voy a contar un solo caso, que es una empresa de laboratorio, una empresa que no voy a dar nombre, de la consultora de un laboratorio importante en la República Argentina, y bueno, y como es proveedora del Estado, obviamente trata de hacer las cosas
con sumo cuidado y oportunamente por una determinada jurisdicción se le dio de alta en el 2021, ¿bien? Entonces, claro está, fue por el certificado de cumplimiento fiscal para poder entrar en una licitación con un determinado municipio de dicha provincia y se lo rechazaban. ¿Por qué? Porque 2 meses antes había soportado retención de dicha jurisdicción y por lo tanto debería cambiar el alta dada de alta, se hizo en octubre y debería corresponder a partir de agosto, ¿bien? ¿Pero por qué? Porque hubo retenciones. Entonces, ahí está la situación que se va a plantear y ya con el diario de ayer, ya con reglamentada la presencia digital, establecida de manera legal y demás, nos puede estar pasando de que el fisco efectivamente requiera la inscripción desde el primer momento de que soportó una recaudación. En este caso, claro que está, es un caso particular donde la empresa pretende tener como cliente el Estado provincial, entonces el Estado provincial revisa su condición fiscal y efectivamente había recaudaciones que eran menores pero que la había soportado y el fisco ahí le exigió aplicar el artículo 14, no desde la fecha en que el contribuyente accedió a la inscripción, sino desde la fecha de la primera inscripción. Bien, ahí estoy respondiendo a la pregunta. Por lo demás son todas parecidas, sí, cerramos. En CITAC tienen liquidaciones quincenales. Acá me está hablando del CIRTAC, bien, esto es tarjeta de crédito, bien, en la cual están haciendo recaudaciones en todas las jurisdicciones. El CIRTAC es una suerte de... Bien, un poco ahí en el Consenso Fiscal 2021 se hace referencia a incrementar este sorte de acuerdo donde la Comisión Arbitral administra los sistemas de recaudación, bien. Sepamos que esto es un buen principio, bien, pero esto no significa de que los fiscos no puedan mantener su sistema en particular, bien, en particular que prevé la jurisdicción, o sea, lo que es el TAC es una suerte de sistema de recaudación coparticipable porque se recauda, se distribuye entre las jurisdicciones en base a lo que prevé la Comisión Arbitral y el fisco puede mantener localmente un sistema de recaudación de tarjeta de crédito sin necesidad de adherirse 100% al CITAC. Bien, esta es la otra clave del consenso fiscal. El consenso fiscal de alguna manera incentiva esta suerte de administración de los sistemas de recaudación, pero no limita al que el fisco pueda seguir aplicando su propio sistema de recaudación. Bien, esto pasó mucho, por ejemplo, con el CIRCREP y la provincia de Misiones. Bien, una cosa no quita la otra. Y con relación al CITAC, sí, evidentemente si empiezo a tener recaudaciones en las distintas jurisdicciones y dentro, hoy por hoy, con la legislación actual que tiene que ver con esta suerte de ampliación del hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos, voy a tener que considerar indefectiblemente dichas retenciones como sustento para darme de alta en la misma, porque me están denunciando como contribuyente y estaría dado a través de la presencia digital. ¿Y dónde dice que si a mí me pagan con una tarjeta de crédito donde el comprador, al obtener esa tarjeta, declaró un domicilio en una determinada jurisdicción, yo debería ser contribuyente? En la resolución 5/2021 de la Comisión Arbitral. Bien, cuando la Comisión Arbitral propiamente define la presencia digital en una determinada jurisdicción. Bien, ahí está definido, ahí está, entre otros casos, consideradas las operaciones o los cobros a través de tarjeta de crédito. Gracias, José. Bueno, te agradezco mucho, un tema picante ¿no? Porque todo el mundo, vieron que todos los clientes con esto y lo de los municipios, la gente está muy preocupada. Vos decías recién, y vos sabés que yo a veces lo discuto un minuto, nada más. Vos hay una, ¿se acuerdan la curva del Laffer que vos tenés como ordenada la recaudación y como abscisa la presión tributaria? Y la curva de Laffer es una campana. Vos vas presionando tributariamente, empezás a recaudar cada vez más, cada vez más. Llega un momento que es el punto máximo de recaudación. ¿Saben qué pasa después? La gente deja de pagar. Entonces, hace así, cuando llegas al punto máximo empieza... Y esto es lo que está pasando. Bueno, la gente se siente
abrumada. Claro, vos decís, ingreso bruto 4%, municipalidad 4%, ganancias, saldos a favor. Entonces, la inflación que existe. ¿Me permitís un agregado? Pasame la próxima presentación, que cometí algo que, para que quede claro. Esto es la 16ª parte, bien, de la cláusula del Consenso Fiscal 2021, de aplicación también para el 2027. Las partes acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial establecidas con anterioridad a través de los consensos fiscales anteriores. Bien, o sea que lo hecho, digamos, lo que no cumplí, me desobligo a cumplirla. Bien, teniendo únicamente como exigible aquellas cuyo cumplimiento se hayan efectivizado a la fecha de la firma del presente consenso, así como la que surjan expresamente estipulada en el 2021. Bien, o sea que automáticamente el fisco, ¿qué hacen las jurisdicciones? Te dicen, bueno, sí, me comprometí a cumplirla. Si la cumplí, cumplida está. Si no la cumplí, está perdonada. Sí, se la hicieron ellos. Bueno, tomamos un café, sí. Buena pregunta. O sea, acá me preguntan, entonces me tengo que inscribir en las 24 jurisdicciones para evitar el problema. La idea de este seminario es conocer esto, ¿bien? Es saber en qué situaciones estamos en materia legislativa, ¿ok? De ahí el más, tenemos que estar viendo, conociendo la empresa, básicamente. A una pregunta tan directa como esta no la voy a esquivar, pero lo que digo es, seamos conscientes de las decisiones que tomamos. La incorporación de una jurisdicción implica, ¿qué dijimos al principio? Sí. Implica, entre otras cosas, obligaciones. Bien, si vos estás en condiciones de cumplir las obligaciones de las 24 jurisdicciones, bien. Ahora, de lo contrario, y esto es un poco respondiendo a la pregunta de la mayoría, ¿yo qué tengo que ver? ¿Qué fue lo que dijimos hoy que tengo que ver al momento de decidir qué jurisdicción le estoy dando de alta? No escucho, pero me imagino que me están respondiendo bien. Los sistemas de recaudación, que son los que de alguna manera me determinan, ¿bien?, en qué jurisdicción soy, ¿bien?, en qué jurisdicción soy. Y es lo que, indefectiblemente, si estos se mantienen, y yo advierto que hay operaciones concertadas a través de medios electrónicos y provienen efectivamente de este tipo de operaciones, es una jurisdicción en la cual en principio se va a hacer del todo el derecho, en la cual yo tendría que ser contribuyente, ¿bien? No te entiendo. Es sustento territorial. Hay nexo ahora. Claro, es esto lo que cambia. Tenemos, y un poco, yo recuerdo que dimos una charla en la Universidad de Buenos Aires y me preocupaba esto, ¿no? ¿Qué estamos enseñando? Bien, porque si seguimos con la idea del sustento territorial nos quedamos muy lejos a lo que hoy por hoy se está aplicando en la materia. El sustento territorial quedó exclusivamente limitado para las operaciones concertadas a través de teléfono o de manera presencial, bien, o de manera presencial, bien. Por lo tanto, si yo opero por teléfono de manera presencial, nada ha cambiado, bien, porque esto acá se está reglamentando el nexo jurisdiccional para las operaciones concertadas a través de medios electrónicos, bien. Esto es lo que tengo que tener claro. Pero el problema está, José, es que todos los clientes hoy quieren operar por la web. Sí. Todos los clientes, si no vendo por Mercado Libre, no soy mejor que mi competidor. Entonces estamos todos avasallados por la tecnología, pero la tecnología tiene su consecuencia, ¿bien?, en materia tributaria. No es la tecnología, es la viveza de todas las jurisdicciones que están Bien. Hay una crítica fuerte bien, a las jurisdicciones. Claro. Eso es lo que acaban de expresar para los que no escuchan. Claro, un poco. Bien, vamos. Bien, acá, bien, haciendo referencia a las jurisdicciones, claro está que no me voy a hacer cargo, pero lo que digo es bien, pero como profesionales, bien, porque somos profesionales. Los contadores públicos tenemos que responder, bien, tenemos que accionar. Esta es nuestra posición, bien, esta. Ahora, lo que venimos a hacer es contemplar lo que han acordado las jurisdicciones, bien. O sea que si esto, y si me permiten
esta comparación se hubiera hecho desde el primer momento, seguramente lo hubiéramos entendido y este término, esta suerte de digamos, avanzar ilegalmente sobre el contribuyente, no lo tendríamos presente. El gran problema de la cuestión, bien, está en que ahora, recién ahora, se legisla todo lo que se hizo. Por eso es que nos queda estos términos, por así decirlo, fuertes hacia las jurisdicciones. Pero bien, lo que en aquel momento se planteó, y esto es una realidad, de un IVA provincial, se ha hecho efectivamente todo lo contrario a través de este nexo jurisdiccional, donde efectivamente los fiscos avanzan en orden, digamos, en materia local sobre el ingreso de los contribuyentes. ¿Bien? Gracias, José.